Sean bienvenidos también a nuestros hermanos que se están conectando a través de las diferentes redes. Damos inicio a nuestra reunión que el Señor ha permitido y tenemos esta libertad para poder congregarnos por medio de esta plataforma. Si hermanos, podemos pedir algún himno para alabar al Señor. En esta noche, hermanos, los micrófonos están habilitados. $280, hermano. Gracias, hermano Roberto. Adelante, hermano Roberto. Regocijámonos, Señor, que entrabas en tu hogar de amor. El trono de tu Padre en luz ya es tuyo en cambio por la cruz. Tu senda de aflicción, dolor, vergüenza, el fin tocó, Señor. Tu corazón se alegra ya, Jesús, varón de gozo allá. Con gozo nuestro corazón rebosa en grande admiración, volviendo tu senda a trazar, tu amor y gracia a contemplar. Sentámonos para aprender, cual tus alumnos ya saber las maravillas de tu amor, tus dichos cual miel en sabor. Oh cruz de Cristo, árbol tal, en donde el bien a todo el mal venció cuando el pastor murió, jamás tal árbol se encontró. El único Hijo, el de Dios, crucificado fue por nos. Llevó ese juicio abrumador, gustó la muerte en su terror. Mirando allá nos da placer la tumba abierta ahora ver, puesto
aquella oscuridad, tomaste el redentor. La muerte es sin temor, que has anulado su poder, muriendo en la cruz. Perdón, hermano, me equivoqué. Gozámonos hoy mucho al ver tu obra cumplida al ascender. Tu en triunfo al cielo que se abrió a ti a entrada y nos dio. Ya se oye alegre coro en luz, tu nombre proclama, Jesús. Digno el Cordero fiel de Dios, de honra pues murió por nos. Oh, que esperemos con fervor oír tu voz en el albor. Acá mí mismo llevaré, que en este hogar siempre os tendré. Qué gozo inmenso, Salvador, morar contigo en dulce amor, y a consagrarnos a solas, fervientes al loarte. Amén, gracias hermanos. Hermoso himno, hermosa letra. Y bueno, hemos aprendido, hermanos, a los que nos conocen este himno. Yo, en lo personal, lo estoy aprendiendo también, pero es un hermoso himno. Hermanos, podemos pedir tal vez otro himno. Ahí tenemos todavía unos cuantos minutos más para poder alabar y después damos inicio a nuestro estudio. Mientras nuestros hermanos piensan un himno, la última estrofa nos dice algo que pienso que cada cristiano tiene en su corazón, que dice: oh, que esperemos con fervor oír tu voz en el albor, acá a mí mismo os llevaré, que en este hogar siempre os tendré. Qué gozo inmenso, oh Salvador, morar contigo en dulce amor, ya consagrarnos a solas, fervientes al loar en paz. Qué gozo inmenso. Que el Señor venga y estemos para siempre con Él. Sí, hermanos, pero mientras estamos en este mundo,
Todavía por poco de tiempo estamos para animarnos, para poder seguir alabando al Señor y compartiendo con otros acerca de las buenas noticias de salvación. Hermanos, ¿podemos pedir otro himno? Estoy buscando el himno, hermanos, que dice: Salvador, condúcenos tu pueblo. $485. ¿Podemos cantar, hermanos? Sin ti no podemos ir, dice el título. Salvador, condúcenos tu pueblo, sin ti no podremos ir. Por el mundo que es un gran desierto, en donde hemos de gemir. De Satán nos has librado, sus cadenas rotas son. Tu promesa iré contigo, nos alienta el corazón. Si aún por este sitio de violencia nuestros pies han de cruzar, firmes sin temor por tu presencia ya podremos afrontar cualquier adversario encontrar y vencernos quien podrá. Mientras te vemos bien cerca de tu pueblo fuerte acá. Fue tu sangre el precio nos compraste, oh, qué amor tuyo es Jesús, y hasta ahora siempre nos cuidaste, nos hiciste andar en luz, la verdad y gracia se unen en ti nuestro gran pastor, quien nosotros aún nos brillan rayos de tu excelso amor. Amén. Gracias, hermanos. Solo el Señor sabe, hermanos, cuál es la situación, la que estamos atravesando. Tal vez dolores en el cuerpo, situación difícil económicamente. Pero esta promesa que dice en la primera estrofa, tu promesa iré contigo, nos alienta el corazón. Esa promesa, hermanos, debe animarnos en cualquier situación que nos encontremos. El Señor dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos cantar un himno más, hermanos? $458, hermanos. $458.
Claro que sí. Hermano Florindo. Lugar para Cristo. Adelante, hermano Florindo. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre quisieron hacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las horas sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. ¿Qué le está jugando? Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salvar. Mas por gloria y el precio te hicieron nacer. Has recibido tu amor y victoria. Ven a mi corazón, Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
Amén. Gracias, hermanos. Hermoso himno, ¿no? Que nos hace pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo en la Biblia que dice que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y en la primera estrofa dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron yacer. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo nos da ejemplo de que en esta vida tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y confiar en Él. Siendo Dios, Él hizo la voluntad de su Padre. No hacía nada por su propia cuenta. Hermoso himno, la última estrofa dice, alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras? Y se acerca ese día, hermanos. Solo el Señor sabe cuándo será. Mientras tanto, sigamos firmes, creciendo cada día más en nuestra vida espiritual. Sí, hermanos, vamos a dar gracias. Antes también mencionar, hermanos, unas necesidades que hay. Voy a compartir el mismo mensaje que nuestro hermano, bueno, ahí está en el chat, pero lo voy a leer. Dice, apreciamos sus oraciones, hermanos, por la mamá del hermano Mike Arana. Su mamá se llama Fortunata de Arana. Ella está muy delicada de salud, tiene COVID y está siendo asistida con oxígeno. También apreciamos sus oraciones por la familia del hermano José Ocampo de Tarija. Su suegro pasó a la presencia del Señor y comunicaron que su suegra se encuentra muy delicada de salud y de igual forma está siendo asistida con oxígeno. Si, hermanos, podemos orar por esas necesidades, por nuestra hermana Fortunata de Arana y por la familia de nuestro hermano José Ocampo, por su suegro y por su suegra. Bueno, su suegro ya está con el Señor, pero podemos orar por su suegra. Sí, hermanos, esas serían las necesidades que nuestro hermano comparte para que podamos orar cada uno, hermanos, en nuestras asambleas. Y vamos a dar gracias, hermanos, para poder abrir la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tus promesas, Padre. La promesa que tú estás con nosotros y que estarás con cada uno de tus hijos hasta el fin del mundo. Tu promesa, Padre, de que vienes y nos llevarás para estar contigo para siempre. Y ese día ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. Pero mientras estamos en este mundo, Padre, nos acercamos ante tu presencia para poder pedirte, Padre, por tu hija Fortunata. Tú sabes, Padre, que tiene COVID y se encuentra delicada de salud con oxígeno, Padre, tú la puedas restablecer su salud, puedas también a los médicos darle la sabiduría, Padre, para poder ayudarle y pueda ella nuevamente, tu hija, estar sana y bien de salud, Padre.
También, Padre, tú puedas fortalecer a tu hijo José Ocampo, Padre, que su suegro está contigo, Padre, ya, pero aún estamos en la carne y sentimos, Padre, el dolor, la pérdida de un ser querido. También, Padre, tú puedas restablecer la salud, Padre, de su suegra. Padre, cuántos tus hijos que tú solamente sabes, Padre, en diferentes países, en diferentes lugares se encuentran postrados en cama, sufriendo, con diferentes dolores en el cuerpo, Padre, que tú solamente lo conoces. Tú puedas, Padre, ayudarles, Padre. Tú puedas darle nuevamente, Padre, la sanidad. Padre, tú solamente puedas obrar de acuerdo a tu voluntad. También, Padre, por cuanto tus hijos, Padre, que están pasando tal vez diferentes necesidades económicas, tú puedas proveer, Padre. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Confiamos en ti, Padre, que tú harás conforme a tu voluntad, Padre Dios, porque tú eres nuestro Padre y también te preocupas por nosotros y conoces, Padre, antes que nosotros pidamos. Tú ya lo sabes todo, Padre. ¿Cuál es nuestra necesidad? También, Padre, en esta noche pedimos que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra, Padre, tú puedas guiar con tu Espíritu Santo, para que tus siervos también, Padre, puedan trazar bien la palabra y podamos ser animados, consolados, edificados, Padre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos permites y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Si algún hermano nos puede ayudar con la lectura, desde el versículo 1 hasta el final podemos dar lectura. Romanos capítulo 10, versículo 1. ¿Hasta dónde dijo, hermano? Perdón. Hasta el último versículo, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, hermano Jaime. Bien, amados hermanos, podemos ayudarnos con la escritura. Tal vez si hay algo más que quieran aportar de los últimos versículos del anterior capítulo. Por el tiempo tal vez no se pudo compartir en la anterior reunión. Podemos hacerlo, hermanos. Los micrófonos están habilitados, hermanos. Mira lo que ha hecho. Es lindo ver su corazón de Pablo para los israelitas. Y desde luego la salvación no es solamente para los de Israel, es para todo el mundo ahora. Y lo vemos aquí en este capítulo, hermanos, es para todos. Pero su deseo era para Israel, porque él era de este pueblo y deseaba, y se ve su celo para hacer escuchar sus compatriotas en todo lugar donde él iba. Siempre fui primero a la sinagoga de los judíos, y ahí comenzó, y cuando ellos rechazaron, entonces él iba a los gentiles también, y ese era, hermanos, yo veo que el corazón tocado con el amor de Cristo es para la salvación de las personas. Hermanos, es precioso ver en capítulo 9, ya hemos hablado de esto, hermanos, de que él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, este es versículo 2, porque deseara yo mismo ser anatema
separado de Cristo por amor de mis hermanos. Qué tremendo era su sentir para su pueblo. Y nosotros también, hermanos, debemos sentir este deseo cuando uno piensa de la tragedia de una persona que muere sin salvación, hermanos, para ir a una eternidad en la oscuridad, en tormentos eternos, sin esperanza de jamás cambiar de esta posición. Hermanos, es una tragedia demasiado grande y debe haber este deseo de corazón hacia los que todavía no tienen la salvación. Así que esto es lo que motiva que nosotros vayamos y compartimos el Evangelio donde quiera que se puede, hermanos. Esto se ve en versículo 1. Y versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los israelitas tenían celo de Dios, pero ignorando, versículo 3, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué interesante, hermanos, que al tratar de establecer nuestra propia justicia, no estamos sujetando a la justicia de Dios. Y si tú quieres acercar a Dios a base de tu propia justicia, tienes que ser completamente perfecto, ni un fallo, ni una sola mentira. Tiene que ser porque la justicia de Dios es completo, hermanos, es perfecto, sin ningún fallo. Así que ¿usted piensa que puede alcanzar eso? Hermano, tiene que reconocer que no hay caso en ninguna forma. Pero hay gente que piensa que son suficientemente buenos. Yo pienso que yo también tengo un lugar en el cielo porque he vivido bastante bueno en mi vida. Este nunca va a tener chance hasta que reconoce. Y de esto Pablo dice, oye, el Señor Jesús dijo, he venido a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Los justos no necesitan salvación, pero he venido a llamar a pecadores a arrepentimiento. El Señor nos ayude, hermanos, qué precioso es reconocer que nosotros no tenemos nada de justicia propia, pero llegando con reconocimiento de nuestro pecado, entonces alcanzamos una salvación que es en la justicia perfecta de Dios. Señor nos sigue ayudando, hermano. Muchas gracias, hermano Roberto. Si hermanos podemos seguir ayudándonos con la palabra. Mientras nuestros hermanos meditan, comparto en otra versión, hermanos, que también Recording in progress. nos ayuda a entender un poquito mejor. Dice el versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Y volviendo unos versículos atrás, hermanos, vemos que Israel, en el versículo
En el capítulo 9, versículo 31, dice: en cambio los israelitas que querían basar su justicia en la ley no lo lograron. Querían ser justificados por medio de sus obras, cumplir la ley. Por eso dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y está escrito, hermanos, en Isaías creo que es, como está escrito: de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Sí, hermanos, pero doy lugar a nuestros hermanos para que puedan seguir ayudándonos. Es interesante esta carta, hermanos. La verdad que yo pienso que muchos están meditando. La verdad yo no lo he meditado mucho, este capítulo, pero como nuestro hermano Roberto nos ayudaba, el apóstol Pablo pues tenía un amor, como en el capítulo 9 hemos visto que él decía: yo mismo quisiera estar bajo maldición para que mis hermanos, el pueblo de Israel, pueda ser salvo. Era tan grande ese amor que él prefería perder su salvación y que no pierda sus hermanos del pueblo de Israel. Y vemos aquí en el versículo 1 que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nuevamente menciona eso. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y menciona acerca de que él dice: yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, que quieren obedecer a Dios, que quieren servir a Dios. Porque yo pienso que ellos tienen de sus... Es como que les cuentan, hermanos, pienso, cuando leemos Génesis, por ejemplo, el Éxodo, Moisés escribe esos libros y habla de cómo Dios pues eligió a Israel para que sea un pueblo y que le sirva, un pueblo separado para él de entre todas las naciones. Y ellos, al tener eso de conocimiento, tienen ese deseo de servir a Dios. Por eso dice que tienen celo de Dios, no conforme a ciencia. Y en otra versión decía, no conforme al conocimiento, al verdadero conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y qué interesante, hermanos, es esto. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, a todo. Ya nuestro hermano nos ayudaba eso. Ya la salvación no solo es para Israel, sino para todo aquel que cree. Si, hermanos, doy lugar para que nuestros hermanos también nos puedan seguir ayudando. Uno de los hombres que tenía celo de Dios es el Saulo de Tarso, ¿no? Verso 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Seguramente Saulo de Tarso estaba recordando sus días antes del capítulo 9 de Hechos. Tenía celo de Dios. Por eso se había propuesto matar a todos los cristianos. Les consideraban herejes. Les consideraban una secta del judaísmo. Hasta ese día, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso ignoraba la justicia de Dios.
y había procurado establecer la suya propia. Es decir, él quería ir a Dios a través de su propia justicia, ¿no? Como Filipenses el otro día habíamos visto, vamos a volver a leer. Él recalca en capítulo 3 de Filipenses, verso 9. Dice, Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esa es una justicia, la propia justicia, que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia de Dios. Hasta ese día él había tratado de establecer su propia justicia, que es por la ley. Más arriba, en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y presenta, hermanos, sus logros como un hombre que tiene celo de Dios y que quiere establecer su propia justicia. Verso 5, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así estaba Saulo hasta el capítulo 8, hasta que empezó a atravesar el camino a Damasco, tratar de establecer su propia justicia, que es por la ley. Pero cuando él fue encontrado por el Señor Jesús, simplemente su justicia propia se dio cuenta que no servía de nada, hermanos. Un hermano contaba acerca de una señora que lavaba sus sábanas blancas y siempre estaba orgulloso de que ella tenía las sábanas más blancas de la comarca. Ella las lavaba bien y eran las sábanas más blancas. Hasta que un día, de su casa al fondo había un cerro, un día nevó, cayó la nevada, y al día siguiente cuando se levantó, miró sus sábanas y comparó con la blancura de la nevada, sus sábanas eran negras. Y pienso que Saulo de Tarso también, hermanos, de esa forma, él estaba confiado en su propia justicia, como los israelitas, de los cuales estamos tocando en capítulo 10. Pero de repente en Saulo de Tarso, cuando mira su propia justicia en relación a la justicia de Dios, pues dice el verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No servían de nada, hermanos, la justicia propia delante de Dios. Puede ser que eso sirva delante de los hombres. Era un judío, era circuncidado, era celoso, pero delante de Dios esa justicia no valía para nada. Y entonces nuestro capítulo dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no en base al verdadero conocimiento de lo que es la justicia de Dios. Verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, en Romanos, ¿no? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué bendición, hermanos, es para nosotros poder diferenciar estos dos tipos de justicia. La justicia propia, que es según la ley, y la justicia de Dios, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados, ya no como Saulo, a procurar nuestra propia justicia, sino como Pablo, hermanos, refugiarse en la justicia de Dios, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos, realmente encontrar aquí, y qué tristeza también de parte del pueblo de Israel,
que aunque eran celosos, pero no conforme a ciencia, ¿no? No habían conocido lo que era la justicia de Dios realmente, sino la propia justicia. E iban andando tras esa propia justicia. Fueron desechados, hermanos, por un tiempo, ¿no? El Señor nos siga ayudando, hermanos. Muchas gracias, hermano Milton. Este versículo que leíste en Filipenses 3, hermano Milton, donde dice, las cosas que antes tenía son ahora para mí pérdida, y lo tengo por basura, dice la versión 60. En la versión antigua dice por estiércol. ¿Qué haces con estiércol? ¿Lo guardas en la casa, en un buen lugar? No, hermanos, se hace alejarlo lo más lejos. Y eso era cuando Pablo vio la justicia de Dios que podía tener por la fe en Cristo. El otro era, sácalo, no quiero más pensar en este lado. Y eso es, hermanos, cuando uno ve la perfección de la justicia que tiene el creyente en Cristo Jesús, hermano, ya ve que no hay cómo compararlo. El Señor, hermanos, de veras nos hace apreciar la justicia que tenemos por la fe en Cristo. Volviendo a nuestro capítulo, tenemos en los siguientes versículos ahora los dos formas de ser justo delante de Dios. Versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es la justicia por la ley. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué? ¿Es alguna hazaña muy fuerte? No, hermanos. ¿Qué es? Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es cuestión de dos miembros de nuestro cuerpo, del corazón y de la boca. Hermanos, esto no es cuestión de hacer cosas, hermanos. A veces pienso en el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo. Sus manos ya estaban clavadas a la cruz, estaba muriendo. ¿Podía hacer alguna obra? No, nada. Pero todavía su corazón latía, todavía su boca estaba para abrir y hablar. Y con estos dos, el ladrón confesó que Jesús era el Señor y que él creía en la resurrección, porque ¿cómo iba a volver en su reino el Señor Jesús si no había resurrección? Él creía en su corazón, él hablaba con su boca, él confesaba con su boca que Jesús es el Señor y fue salvo. Señor Jesús dijo, si hubiera contestado su petición del ladrón, todavía no hubiera entrado en el reino, porque Cristo no ha entrado en su reino todavía. Pero el Señor Jesús le dio algo mucho mejor de lo que pedía. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso, hermanos. Este es tan sencillo. No es cuestión de hacer nada con las manos, ni de ir a ninguna parte de peregrinaje, de hacer alguna obra.
No, nada de esto, hermanos, es la boca y el corazón. Si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué precioso, hermanos, la sencillez de la justicia que es por la fe. Muchas gracias, hermano Roberto. Y así como el apóstol Pablo decía en esta carta, también nosotros que estamos congregados en este momento, en esta plataforma, para nuestros amigos oyentes le decimos: cerca de ti está la palabra en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tal vez te preguntes, ¿salvo de qué? De la ira venidera. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, solamente unos 2 versículos voy a leer. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cada día que pasa vas acumulando ira. Si no has creído en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Esa es la condición del hombre. Y ya lo hemos visto a lo largo de este estudio que hemos estado llevando en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en el versículo 18 más vamos a leer. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, amigo oyente o hijos de hermanos creyentes que todavía no han creído en Cristo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si hermanos podemos seguir ayudándonos, tenemos aún 23 minutos, hermanos. La ley jamás podía haber justificado al hombre, ¿no? Romanos dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, muchas veces hemos escuchado el ejemplo de que la ley es como el espejo, que nos refleja nuestro verdadero estado, pero no sirve para que nos lave de ese estado en el cual estamos. Pero los israelitas pensaban que podían, a través de la ley, con su propia justicia, podían justificarse delante de Dios. Ellos no habían comprendido que había otra justicia, la justicia de Dios por la fe. Y entonces el verso 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, como Saulo de Tarso había perseguido toda su vida su propia justicia por la ley, cuando encontró al Señor, o cuando fue el Señor que lo encontró camino a Damasco,
esa justicia por la cual él caminaba toda su vida, lo encontró. ¿Pero cómo? Por la fe en el Señor Jesucristo. Hasta ese día, él había vivido por su propia justicia. Seguramente pensaba como la mayoría de nosotros pensamos los hombres. Dios va a pesar mis buenas obras y mis malas obras. Y si pesa más mis buenas obras, seguramente me va a dar una entrada al cielo. Tal vez eso pensaba también él. Por eso es que caminaba tras su propia justicia, que es por la ley. Pero cuando encontró al Señor Jesús camino a Damasco, encontró la justicia de Dios, que es por la fe. Él fue justificado porque solo creyó en el Señor Jesús. Entonces, por eso, si notamos el verso 4, nuestro hermano, o verso 5, ya lo ha dicho, el verso 5 dice que la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, la ley exige que el hombre obre. El hombre debe obrar, eso exige la ley para que sea justificado. Pero no le da el poder para obrar. Simplemente la ley le condena al ver que el hombre no puede obrar conforme a las demandas de la ley. Es imposible. Pero, como hemos escuchado, ¿qué demanda la justicia de Dios, que es por la fe? Simplemente que crea. Versículo 9 hemos leído, verso 8. Mas, ¿qué dice? Dice, ¿no? Acerca de la justicia que es por la fe. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La justicia que era por la ley, la justicia propia, demandaba obediencia. Jamás el hombre va a poder, a través de la justicia propia que es por la ley, justificarse delante de Dios. Imposible. Pero la justicia de Dios que es por la fe, ¿qué demanda? Nuestro hermano lo ha dicho. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y el resultado ¿qué es? Será salvo. Esa es la justicia de Dios por la fe, hermanos. No podemos hacer nada para agradar a Dios y para ganarnos el favor de Dios. Es imposible, hermanos. La ley jamás podía justificarnos. Imposible. Había una escena en el Antiguo Testamento. Dios había establecido su sábado como el día de reposo. Nadie debía hacer ninguna actividad. Por eso es que ni el maná caía sábado. El viernes debían recoger para viernes y sábado. Pero un día, en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento está, un día un hombre salió de su casa un día sábado para recoger leña. La ley establecía que este hombre debía morir por haber quebrantado la ley. Así es la ley, demanda obediencia, pero no da el poder para obedecer. ¿Cómo podemos justificarnos entonces delante de Dios? Tan solo a través de la justicia de Dios que es por la fe, es decir, creer en el Señor Jesucristo. Y cuando esto hacemos, somos salvos, dice la Escritura. Qué sencillo, hermanos, es cómo Dios nos presenta, como hemos visto en Efesios 2, ese don, ese regalo de la salvación, la vida eterna. A veces los hombres somos tan complicados que demandamos una cosa, otra cosa, debes traer esto, debes hacer esto. A veces presentamos un plan de salvación, pero qué sencillo es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Y aquí encontramos el mismo principio. A través de la fe somos hechos justicia de Dios en Él. Ahora no hay nada que condenar. ¿Por qué? Porque no vamos por la justicia propia que es por la ley, vamos por la justicia de Dios que es por la fe.
No hemos hecho nada, hermanos. Dios sabía que no íbamos a poder lograr a través de nuestra propia justicia, que es por la ley, ser justificados. 400 años fue probado el hombre en la carne. Ninguno se justificó. Todos fracasaron. Entonces Dios pone la justicia, su propia justicia, que es por la fe. Ahora somos llamados a creer y entonces somos salvos. Qué Dios que tenemos, hermanos, un Dios lleno de misericordia. Si nos hubiera demandado hacer algo, hubiéramos fracasado, hermanos. Era 100%, porque somos un fracaso. Pero Dios lo hizo todo. Y en esa obra del Señor, ahora somos justificados tan solo por creer. Ay, qué bendición, hermanos, para nosotros. Gracias, hermano Milton. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Miguel. Adelante. Había un hombre que se le acercó al Señor Jesús y quiso preguntarle qué era lo que tenía que hacer. Vamos a leer la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Leamos desde el verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así el Señor le responde a este intérprete de la ley. Pero, como dicen, esto se dice fácil, pero si meditamos bien lo que el Señor le dice, la respuesta de ese intérprete, él lo consigue en su propia ley, la ley de Moisés. Él dice que debe amar al Señor con todo tu corazón, el corazón entero para el Señor en amor. Y luego con toda tu alma, todo el afecto para el Señor. No tenía que haber nada para otra cosa ni más nadie. Toda tu alma, con todas tus fuerzas, completamente desbordado el amor hacia el Señor, hasta agotar la fuerza. Y con toda tu mente, ningún otro pensamiento que no para amar al Señor. Ahora yo pregunto, ¿será que alguien lo ha hecho así? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Todo esto es para el Señor.
pero no queda hasta ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, haz esto y vivirás. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en ese versículo a los romanos. Lo que la ley exige es imposible. Imposible. En la condición del hombre caído, pecador de una raza desobediente y rebelde, no puede hacer esto. Dios tiene que intervenir. Tiene que intervenir. Por eso es que el Señor le muestra, porque le hace una pregunta. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Dice el verso 29 en Lucas. ¿Y quién dice, pero él queriendo justicia a sí mismo, a Jesús? Ahí está un hombre que se justifica buscando la manera. Bueno, tal vez este intérprete de la ley dijo, no he usado todo mi corazón, ni toda mi mente, ni toda mi fuerza, ni toda mi alma, ni tampoco mi prójimo. Voy a ver por dónde es un ladito que pueda entrar para tener la vida eterna. Y el Señor le cuenta la historia de el samaritano. Pero cuando notamos en esta historia que el hombre se iba descendiendo de Jerusalén hasta Jericó y alejándose del centro espiritual que Dios tenía en aquel tiempo, descendiendo. Así es la condición del hombre natural, va alejándose de Dios y en descenso. Entonces vinieron unos ladrones y lo dejaron. ¿Cómo lo dejaron? Leamos el 3. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Así está todo ser humano en la tierra. ¿Cómo está? Medio muerto. Respira, pero está medio muerto. Este medio muerto pudo levantarse a sí mismo. Pudo. Ahí apareció el verso 31, un sacerdote también descendió. Hay otro que está descendiendo por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí hay dos personajes, un sacerdote y un levita, ambos van en descenso, igual que el hombre ese. Y estos dos personajes pueden representar la religión y los mandamientos. ¿Qué hacen estos? ¿Pueden ayudar al que está medio muerto? Pasa de largo. Lo mira, ahí está un hombre muerto, no lo puedo salvar porque no soy salvación. La religión no salva, los mandamientos no pueden salvar, se exigen. Cúmplelo y vivirás. Eso es lo que hacen los mandamientos. Bueno, pasar largo, pero ahí está un hombre, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus cejas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura los son y cuidó de él. Aquí está el restaurador, el que da vida, el que saca de muerte. Este buen samaritano
es el Señor Jesús. En esa condición, entonces, está el hombre perdido, y el apóstol Pablo dice que ignoran la justicia de Dios. Israel, él siente pesar por su nación, ignora la justicia de Dios. Dios es justo. No solamente es justicia que él ha hecho por el Evangelio. Dios es justo en todas sus acciones, y parece que él ignora esta parte, la justicia del Evangelio y la justicia propia de su ser. Dios es justo y ellos ignoran la justicia de Dios, entonces quieren establecer una propia, así como este intérprete de la ley quería justificarse a sí mismo. No se puede, solamente el Señor restaura y da vida. Lo que hizo con este hombre que estaba medio muerto. Lo llevó, puso en su cabalgadura, le da su misma posición, y luego dice que lo llevó al mesón. Podemos pensar que el mesón es la asamblea, y cuidó de él. Luego sacó 2 denarios, y lo dio al mesonero. Podríamos pensar que el mesonero se refiere al Espíritu Santo, porque también dice que le dijo: cuídame, y está el Espíritu obrando para el bien de nosotros, después que el Señor nos da la vida. Cuídame yo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Nosotros sabemos que 2 denarios, que un denario era el sueldo de un jornalero en un día, y él le dio 2, quiere decir que le pagó 2 días de labor y hospedó, y luego iba a regresar. Ahí tenemos la promesa del Señor, 2 días para regresar, por el que Él le dio vida, por el que Él restauró, por el medio muerto que ahora está en el mesón, cuidado y esperando el retorno de su Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Miguel, por la explicación. Hermano Jonathan, buenas noches. Sí, hermano Ernesto, buenas noches. Adelante, hermano. Regresando a Romanos capítulo 10, el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, Dios es el que ha escogido esta forma para justificar al pecador. El pecador escoge la forma de la ley. Pero veamos en Filipenses por qué Dios escoge esta manera. ¿Por qué Dios quiere justificar al pecador que cree? Solamente por creer. Filipenses capítulo 2. Leamos el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está, que si confesares con tu boca. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Noten, hermanos, para gloria de Dios Padre. Así que la justificación por la fe glorifica a Dios el Padre. La justificación por la ley glorifica al hombre.
Dios en su palabra, en el profeta Isaías capítulo 42, dice que Él no compartirá su gloria con nadie. Así que cuando se trata de la salvación y la justificación, Jonás dice, la salvación es de Jehová. Él es el que escoge el Salvador, Él es el que escoge la manera de salvar. Es por la fe, es por creer. Así que, hermanos, en el versículo 10, regresando a Romanos, tenemos unidas tanto la justicia como la salvación. Y tenemos unidos también el corazón y la boca. Lo que está dentro, hermanos, en el corazón, no puede quedar allí guardado. Todo aquel que ha nacido de Dios verdaderamente, con su boca lo va a decir. Es de tener cuidado con alguien que dice que cree, pero nunca confiesa abiertamente su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en el versículo 11 y 12 la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque por las obras de la ley, hermanos, nadie será justificado, pero todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será justificado, no será avergonzado. El versículo 12 dice, no hay diferencia entre judío y griego. Todos pueden ser justificados de la misma manera. El griego, es decir, el gentil de origen, puede ser justificado por la fe. Y el judío puede ser justificado también por la fe. No se pide más, hermanos, más que creer en el corazón y confesar con la boca. Así que al principio estudiábamos, cuando estábamos por ahí del capítulo 3, en el versículo 23, dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Así que tanto el judío como el gentil, iguales en cuanto a sus pecados. Pecadores, perdidos, condenados. Pero respecto a la salvación y a la justificación por la fe, no hay diferencia tampoco. Ambos pueden ser justificados y salvados. Hasta allí, hermanos, nada más. Muchas gracias, hermano Ernesto. Nuestro hermano Milton quiere compartirnos algo más y concluimos, hermanos, con la reunión y hermano Milton nos puede después dirigir en oración, hermano. Adelante, hermano Milton. Quería poner solamente, hermanos, un ejemplo. Dos en realidad. Tenemos en Génesis 3, hermanos, Adán. Tal vez es el tipo, hermanos, de lo que somos nosotros, ¿no? Como hombres. Él había pecado y se dio cuenta de su desnudez. ¿Y qué hizo? Se tapó con hojas de higuera. Y así se presentó delante de Dios. Pero Dios lo juzgó y lo condenó. Todo aquel hombre que quiera presentarse delante de Dios vestido con su propia justicia, ese será su fin, simplemente juzgado y condenado. Pero luego Dios, ¿qué hizo con Adán? Dios le procuró vestido con pieles de animal. Eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Está vistiendo al hombre desnudo por causa del pecado con su propia justicia, que es por la fe. Eso necesitamos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Pero también encontramos a otros dos hombres en capítulo 4 de Génesis, Caín y Abel. Ellos trataron de acercarse a Dios a través de sus ofrendas. Ellos hicieron un altar y pusieron la ofrenda. Caín fue rechazado, Abel aceptado. Porque Caín se acercó a través de ¿qué? De su propio esfuerzo. Seguramente labró la tierra, trabajó, sudó la gota gorda para poder traer una ofrenda
al Señor, pero fue rechazado. Y si tú estás trabajando para ser agradable a Dios, para ganarte el favor de Dios, así como Caín vas a ser rechazado. Pero si vas por la fe, como Abel, a la manera de Dios, vas a ser aceptado. Eso es la justicia de Dios, que es por la fe, en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos, comprender esto que hemos aprendido en Romanos capítulo 10. Vamos a orar, hermanos. Bendito nuestro Padre, estamos agradecidos por este capítulo 10. Te rogamos que nos ayudes a escudriñar mucho más, a aprender mucho más. Y te rogamos por cada corazón de tus hijos, por cada persona que escucha tu evangelio, que puedas obrar siempre en sus vidas, que puedas obrar para salvación, bendito Padre. Y aún como el apóstol Pablo decía, pedimos por Israel también, que en tu misericordia tú sigas obrando en cada corazón que escucha tu palabra, que podamos asirnos de tu justicia, bendito Padre, que podamos creer en lo que tú dices en tu palabra y que podamos desechar como basura lo que muchas veces como hombres podemos lograr para agradarte. Ayúdanos a acercarnos a ti por la fe. Te agradecemos, encomendamos tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amén.